Buenos días. Doy gracias al Señor de poder estar acá una vez más, poder compartir su palabra. Es un privilegio y una gran responsabilidad en nuestras vidas. Así que doy gracias al Señor de que podamos juntos ser edificados por la palabra. Y antes de empezar mi impartición esta mañana, mientras cantábamos la última canción, nuestro pastor nos animaba a que lo que cantáramos teníamos que hacerlo con entendimiento. No solamente decir palabras por decirlas, sino que tengamos la conciencia por qué las estamos diciendo. Y recordaba la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster, que dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y eso nos lleva a la pregunta 2. ¿Y cuál es la regla que Dios nos ha dado para que lo disfrutemos y lo experimentemos y pueda guiarnos en eso? Y la respuesta a esa pregunta es la palabra de Dios. Entonces fíjese lo que es la palabra, la importancia, la trascendencia que la palabra tiene que tener a nuestra vida. Porque como decía nuestro pastor, es la forma como vamos a conocer a Dios. Y conociendo a Dios es que podemos glorificarlo. Porque nuestra adoración no está centrada en lo que yo quiero darle a Dios. La adoración está centrada en la persona de su Hijo, lo que Dios espera recibir de cada uno de nosotros, que es una expresión de Cristo. Eso es lo que da gloria a Dios. Cada vez que evidenciamos y manifestamos un Cristo más depurado a través de nuestras vidas. Eso es una forma de dar gloria a Dios. Así que con ese pensamiento quiero invitarlos esta mañana a que podamos ver el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hemos estado estudiando la sección que la Reina Valera describe como la vida que agrada a Dios. Y hoy, si el Señor así lo permite, vamos a estar desarrollando el versículo 7 y el versículo 8, donde en esta sección, en esos versículos, es donde el apóstol cierra el mensaje que les está transmitiendo a la iglesia, que tiene que ver con respecto a la voluntad de Dios para la vida del creyente, que es la santificación. Y el apóstol viene desarrollando todo lo que implica la santificación en términos de la sexualidad. En la impartición pasada, para que recordemos un poco y podamos seguir construyendo el pensamiento de lo que el apóstol Pablo va desarrollando en esta sección de la Escritura, él viene hablando acerca de controlar el cuerpo. Bien, que el cuerpo es el templo del Espíritu y no podemos usar nuestro cuerpo para darle rienda suelta a los apetitos de la carne. No podemos darle rienda suelta a satisfacer lo que la naturaleza de pecado demanda de nuestras vidas, porque está latente en nosotros y aquí quiere llevarnos siempre a pecar contra Dios. Entonces hay que controlar el cuerpo en santidad, en honor, en pureza y en honra, porque eso es un reflejo de la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Aquel que ha nacido del Señor, aquel que realmente Cristo habita en su vida, este es el llamado a vivir la pureza. Y debe evidenciarse en nuestra conducta, en nuestras acciones. Pablo hace un contraste allí que habla acerca de no ser como los gentiles en el versículo 5, y eso habla de, lo vimos la semana pasada, los gentiles se refería a los que no tenían a Dios, a los que son hijos de desobediencia, a los que viven por la voluntad de la carne y por ende, bajo esa naturaleza son hijos de ira. A los ojos de Dios lo que dice la Escritura es que son hijos de ira. Y el contraste que Pablo hace es para que los creyentes no participen de esas obras ni imiten esas conductas. A partir del versículo 6 pudimos también observar que la inmoralidad sexual no solamente afecta a la persona que lo practica, sino que también afecta al prójimo. El cruzar la línea, el querer aprovecharse por satisfacer los apetitos pecaminosos trae grandes consecuencias. Y esas consecuencias están también
en que violamos el decálogo, es decir, violamos la ley, en el 7º mandamiento cuando dice no cometerás adulterio, en el 8º mandamiento cuando dice no robarás, y en el 10º mandamiento cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces fíjense todo lo que abarca el pecado sexual, no es algo que Dios se toma a la ligera porque es un pecado que transgrede directamente la ley de Dios. Y en ese versículo 6, desde la parte B, el apóstol nos muestra las razones por las cuales nosotros tenemos que mantenernos en esa pureza sexual. Y lo primero, si vemos el versículo 6, en la parte B dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Es decir, el Señor es quien va a juzgar todas estas obras y quien va a retribuir a cada uno en el día del juicio. Es Dios mismo el que va a castigar este pecado. Cuando recordaba esto, me vino automáticamente a la cabeza lo que dice Hebreos 10:31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos gusta que nos hablen de la misericordia de Dios, nos gusta que nos hablen del amor de Dios, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Y ese versículo nos advierte sobre el juicio y el castigo a quienes voluntariamente se rebelan contra Dios, contra su ley, después de tener el conocimiento de la verdad. Por eso es una responsabilidad cuando nos exponemos a la palabra, a la escritura, porque no es para llenarnos de información, es para que la palabra pueda obrar en nuestra vida por la obra del Espíritu y porque todo lo que Dios ha hablado a nuestra vida, Dios lo va a demandar. ¿En qué? En evidenciar el fruto de esa palabra. Así que el texto esta mañana que vamos a ver, observaremos el propósito por el cual Dios hace ese llamamiento a nuestra vida en Cristo, que reiteradas veces en la carta Pablo nos ha mencionado que fuimos llamados a la santificación, es decir, no a participar de la suciedad del mundo, sino a participar de la santidad de Dios. Y eso nos lleva al versículo 7. Así que con esta pequeña introducción vamos a hacer la lectura de la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque ha sido expuesta, ha sido hablada. Te pido esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones de pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo desnude nuestros corazones delante de ti, Señor Padre. Que redarguya nuestra vida, Señor, para que cada día podamos conducirnos de aquella forma que te da la gloria a ti, Señor, en una vida que realmente evidencia santificación, Señor. Santifica a tu iglesia por medio de la palabra, Señor, y vivifica nuestros corazones para que podamos conocerte y amarte más, Señor. También te ruego por aquellos, Señor, los cuales no habita Cristo en sus vidas, Señor, para que hoy puedan ver la esperanza de gloria por medio de la obra de la salvación. Glorifícate esta mañana, Señor, y que pueda ser útil en tus manos como un instrumento para edificar y para que tú recibas la gloria. En Cristo Jesús, amén. Así que, fíjense, el versículo 7 es la segunda razón para la instrucción de por qué los hijos de Dios tienen que permanecer sexualmente puros. La primera razón la dio en el 6b, porque Dios va a juzgar esas obras. Él es el juez. Él es el que va a corregir ese pecado. Pero acá nos habla de la segunda razón y es por el propósito por el cual Dios nos llamó a la salvación. Tiene que ver con la obra de la salvación en nuestra vida.
Y el versículo 7 empieza con esa conjunción causal que dice pues. E indica este versículo, esa palabra que es el fundamento para lo que se acaba de decir sobre la pureza sexual que desarrolló del versículo 3 al versículo 6. Y Pablo lo que está es apelando a no solamente un mero cambio de comportamiento, sino a la raíz de que ese cambio viene por nuestra identidad en Cristo, por lo que somos en Cristo. Ahora, ese verbo que vemos en el texto, el primer verbo que es llamar, es el verbo kaleo y significa convocar. Al tiempo verbal que está el verbo en el griego original, habla de que es un hecho consumado en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. En la teología paulina, esto tiene que ver con el llamamiento eficaz que Dios produce en nuestra vida. Y ese llamamiento eficaz es cuando Dios nos saca de las tinieblas para trasladarnos a su reino, al reino de la luz admirable. Ese es el llamado que Él produce, ese es el llamado que produce obediencia en nuestra vida por la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros. La obra redentora de Cristo tiene un propósito fundamental y el propósito de esa obra es restaurar la imagen de Dios que quedó deformada por el pecado. Esa imagen que quedó desfigurada en la caída por medio de la transgresión de Adán. Y para lograr eso, Dios, usando instrumentos por medio de la predicación de la palabra, nos llamó a cada uno para que pudiéramos ser santos, para que participáramos de su naturaleza. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en este versículo, que el llamado que hemos recibido de Cristo, la obra que Él ha hecho en nosotros, no es para que participemos de la impureza, sino para que cada día persigamos la santidad de Dios. Lo segundo que vemos en el texto es la palabra inmundicia. Es una palabra familiar porque en el Nuevo Testamento la inmundicia se refiere a la impureza, a la suciedad moral y a la suciedad espiritual. En el Antiguo Testamento esa palabra tiene que ver con las personas que estaban ceremonialmente impuras y en el Nuevo Testamento se refiere a la suciedad que tiene el alma por todos los pecados que incluye la porneia, que es lo que desarrollamos en el versículo 3, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Ahora fíjense, dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Aquí hay un contraste nuevamente. La santificación tiene que ver por nuestro llamado. Esa es la misma palabra que Pablo desarrolló en el versículo 3, que ya pudimos verla con más claridad, que tiene que ver con esa consagración, con ser apartado, el proceso de ser hecho santo, y se refiere a la santificación progresiva, a la vida que es consagrada para Dios y que evidencie la pureza al reflejar el carácter de Dios. Esto debe ser aún en el área sexual, que es lo que Pablo viene tratando con la iglesia. Y allá lo que me llamó la atención es la cantidad de veces que Pablo menciona la palabra santificación. ¿Usted las ha contado? Solamente en esta sección hay 2 veces, pero en la carta varias veces Pablo habla de la santificación. En el capítulo 5 más adelante dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, habla de la santificación. En el capítulo 3 habla de la santificación. Y es un tema recurrente que Pablo les viene hablando constantemente a la iglesia y recordando. Y esto no es de manera de que ellos no entendían lo que Pablo les estaba diciendo. Es porque tiene una importancia realmente para la vida de los creyentes. Porque eso es lo que Dios quiere con nuestra vida. Que cada día seamos más santos. Que cada día nos podamos parecer más a Cristo. Si no estamos creciendo en santidad y es la vida que refleja a Cristo, realmente no estamos avanzando en el Señor, porque ese es el llamado. El llamado, fíjese, aquí no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos importante en esta vida. Nosotros pensamos que Dios nos llamó para resolvernos la vida, que Dios nos llamó
para darnos cosas materiales, para cumplir nuestros caprichos, para cumplir nuestros anhelos, nuestros deseos. Dios no nos llamó para nada de eso. Él nos llamó para participar de esa naturaleza de Él, participar de su gracia. Y tiene un fin, este llamado que Él ha hecho en nosotros, es crecer en santidad todos los días. Ese es el llamado del cristiano y eso es lo que Pablo reitera y que necesitamos ver. Es una urgencia, es una responsabilidad sobre nuestra vida. No es algo opcional, es un mandato, es un llamado constante. Y es para que sopesemos y veamos la importancia que esto tiene a nuestra vida y que tiene que ser la meta más elevada. Lo he dicho reiteradas veces, el propósito de nuestra vida, donde estamos transitando hoy, la santificación progresiva, es que Cristo crezca en nosotros. Es que la gloria de Cristo sea vista a través de nosotros en todas las áreas de la vida. Y Pablo, aunque habla del área sexual acá, tiene que ser en todas las áreas de la vida, porque ese es el fin, glorificar a Dios por medio de su santidad. Ahora, Efesios 1:4, cuando leímos y vimos las características de los gentiles, en el capítulo 1, versículo 4, Pablo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces fíjese que según nos escoge en Él antes de la fundación del mundo, esto tiene que ver con que la obra de salvación nace de Dios. Por eso el hombre no tiene ninguna participación en salvarse. Lo único que participamos es en añadir pecado, el pecado que Jesús cargó en la cruz, eso es lo único que colaboramos, porque esa obra nace en Dios y es Dios el que la consuma. Y Efesios 1:4 nos está diciendo eso, la obra de la salvación nace de Él. Él es quien nos elige. Y fíjese en quién nos elige, en Él, refiriéndose a la persona de Cristo. No se basa en méritos humanos, sino en la sobreabundante gracia de Dios y en su amor. Y el propósito está claro, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esto es una vida que constantemente está siendo transformada para su gloria. Por ende, la elección de Dios en el proceso de la salvación no es solo para que participemos de la salvación. Fuimos salvos y ya estamos listos. No se trata de eso, sino que fuimos llamados a salvación para ser transformados. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros. Porque si no nos hubiera dejado muertos en pecados, en delitos, en la condición que estábamos antes de que Él saliera a nuestro encuentro. En 1 de Pedro 1:14, el apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense, Pedro está exhortando creyentes que están en medio de la persecución, en medio de la hostilidad del mundo, y describe cómo el creyente tiene que ser, cuál es su identidad al estar en Cristo. Es romper con la vida pasada, con la vida que nos hace ir hacia el viejo hombre. Ese es el propósito de la salvación. Y fíjense, él dice, no os conforméis. Es decir, no se amolden, no tomen la costumbre, la forma, no adopten los patrones de este mundo caído, que lo que quiere llevarnos es constantemente a darle rienda suelta a las pasiones desordenadas, a las pasiones que están dominadas por la carne, a los que viven gobernados por el príncipe de este mundo. Nosotros no podemos conformarnos a esa imagen. Tenemos que ser santos como aquel que nos llamó y nos invita a participar de esa gracia sobreabundante. En toda nuestra manera de vivir debe reflejar la santidad de Dios. ¿Y sabe por qué Dios? Yo viendo los atributos, le comentaba hace unas semanas a Erika, la santidad de Dios es el único atributo de Dios que está elevado 3 veces.
R.C. Sproul habla de esto. No hay otro atributo que Él exalte tanto como su santidad, porque no hay otro como Él. Y Él nos ha hecho participar de esa santidad por medio de su Espíritu, pero crecemos en ella por la obra progresiva que está haciendo el Espíritu Santo al obrar la palabra en nuestros corazones. Pero ¿cómo vamos a crecer en santidad si no estamos perseverando en la palabra? Si no hay hambre en nuestros corazones por la palabra. Si no estamos siendo expuestos a ámbitos donde la palabra está siendo impartida. Donde estamos comiendo más del mundo, más de las cosas de afuera que de la verdad de Dios. ¿Cómo vamos a ser conformados a la santidad de Dios de esa manera? ¿Ve la urgencia, el llamado de la palabra a nuestra vida? Que debe ser nuestra primera necesidad. Porque si realmente el anhelo de nuestro corazón es Cristo y Él es el centro y Él es lo que más deseo en este mundo, así como lo cantábamos, esa debe ser nuestra prioridad en la vida. Y nuestras acciones deben evidenciar eso. Y muchas veces nuestras acciones hablan lo contrario. Porque la canción era linda y cantábamos, nada deseo fuera de ti. ¿Es realmente eso una realidad que nos gobierna hoy? ¿Es Cristo nuestro máximo deleite, la búsqueda de su gloria, nuestro máximo deleite y meta en la vida? Y la obediencia no se puede producir en nuestra vida de manera forzada ni mecánica. La obediencia nace por esa obra de transformación que Cristo hace, y a medida que vamos madurando por el entendimiento de la palabra, entonces vamos caminando en obediencia como fruto de esa obra de gracia hecha en nuestros corazones. Pablo también nos muestra acá que la justificación y la santificación no se pueden separar. Una persona que ha sido justificada por la obra de Cristo, que ha nacido de Cristo, tiene que evidenciar el fruto de Cristo, que es la santificación progresiva. Aquel que dice que es de Cristo y no evidencia la santidad de Dios en crecimiento constante en su vida, tiene que preocuparse y rever su salvación. Porque, fíjese, la justificación y la santificación no se pueden separar. El que ha sido hecho salvo evidencia una vida que sigue al Señor y que cada día por la obra del Espíritu se va a parecer más a Él. Quien verdaderamente ha sido llamado por Dios, Dios lo va a transformar. Porque aquel que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de su venida, cuando Él nos llama a su presencia. Entonces este es el propósito del llamamiento divino, que lo podamos ver y dimensionar más lo que es la obra de la salvación. Si realmente Dios nos ha llamado, tiene que haber evidencia en nuestra vida de esa elección divina y el estándar que la palabra demanda a nuestra vida. No es algo opcional. Es la naturaleza que hemos recibido y es la meta que tenemos por el nuevo nacimiento. Hacia eso tenemos que apuntar. Y Pablo está transmitiendo en el texto, en el versículo 7, que la conducta inmoral o la mundanalidad habitual o los que practican esto contradice la propia naturaleza del Evangelio. Es decir, el que practica tales cosas, todo lo que ha descrito el apóstol Pablo desde el versículo 3, o es un pecado recurrente en su vida y permanece en ella y dice que es cristiano, realmente no ha recibido el Evangelio de Cristo. Porque es incongruente. Recuerde, la justificación va con la santificación, están juntas. Porque el Evangelio que Cristo predicó es el Evangelio que Él habla en Mateo 4:17. ¿Cuál fue el mensaje que Cristo habló? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué tiene que ver con arrepentíos? Cambio de mente. Volverse a Dios, dejar la vida que tenían y empezar a vivir la vida que Dios quiere que vivan.
Una de las cosas que me ha hecho reflexionar mucho en este tiempo y veo a través de redes sociales, ministerios, es que hoy vemos un evangelio que ha sido no es el evangelio de Cristo, es un evangelio que está siendo predicado de una manera ligera, porque el mensaje que se está llevando es el mensaje que la gente quiere oír. Usted ve los púlpitos hoy en día y no se habla de pecado. Usted ve los púlpitos hoy en día y muchos predicadores no se apegan a la Escritura porque el mensaje que dan se enfocan en mantener una iglesia llena de participantes, pero no realmente miembros del cuerpo de Cristo. El evangelio de la prosperidad, decláralo, recibe, Dios te va a dar, siembra aquí. Y ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un evangelio que nos dice, toma tu cruz y sígueme todos los días. Tienes que morir todos los días. Si estás en pecado y practicas el pecado, el destino que te espera es el infierno. Y nosotros suavizamos el mensaje. Yo no me imagino a Jonás cuando fue a predicar a Nínive. Cuando usted lee el libro de Jonás, yo no me imagino a Jonás caminando y Jonás con un letrero que decía, Cristo te ama tal cual como eres. Y hoy en día vemos eso. Cristo te ama tal cual como eres. No, Dios no te ama tal cual como eres. Si estás y habitas una vida en pecado, eres enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre tu vida y solamente te espera camino a la perdición eterna. Y si hoy estás vivo es porque Dios te extiende misericordia y Dios quiere que reconozcas la salvación. Y eso es gracia de Dios que te está siendo extendida para que lo puedas reconocer. El evangelio se ha desvirtuado por eso, porque hay participantes dentro de las congregaciones, pero realmente miembros del cuerpo de Cristo pocos. Porque para ser miembro del cuerpo de Cristo tienes que haber nacido de Él, haber nacido del Señor, participar de su naturaleza para que pueda ser edificado como la iglesia de Cristo. No es garantía de que vengamos todos los domingos a escuchar un sermón y que eso diga que realmente estamos perseverando en la vida de la fe. Es bueno, sí, pero nuestra vida tiene que evidenciar frutos. Frutos, por sus frutos los conoceréis. No puedes decir que eres cristiano y vives una vida de pecado. Es incongruente con el llamado y con la vida que Dios ha dicho que ha dado a los que realmente han creído en Él, en la obra de Cristo. Es incongruente eso. Es incongruente decir yo soy cristiano, pero no me congrego con la iglesia. ¿Dónde un miembro del cuerpo puede crecer aislado del cuerpo? ¿En qué cabeza cabe eso? Si yo me corto la mano en un par de minutos, ¿qué pasaría? La mano se pone morada, se muere, porque no tiene la sangre que fluye del cuerpo. Nosotros crecemos y nos santificamos estando en el cuerpo. Por eso es necesario que como cuerpo tengamos tiempos de comunión, tiempo donde nos exhortemos con la palabra, tiempo donde oremos, tiempo donde ayunemos, tiempo donde clamemos, tiempo donde compartamos, tiempos de comunión. Porque de esa manera Dios produce también la santificación en su iglesia, los medios de gracia que nos dejó para poder crecer. Entonces no entiendo cómo hay gente que dice, no, yo soy cristiano, pero no se congregan. ¿En dónde se ve eso? No, es que yo veo en el internet. Amados, ¿qué cosas estamos diciendo? Podemos ser edificados por la predicación de otros hermanos y otras gracias. Y gracias a Dios por el internet, la tecnología, porque nos colabora mucho. Pero el crecimiento es en una iglesia local. Dios nos plantó en esta casa y en esta casa es donde Dios por su soberanía, su providencia nos está llevando a crecer en Él, en santidad. Es en la casa, en la iglesia local. Crecemos en santificación cuando servimos. Si hoy consultamos cuántos están sirviendo al Señor, cuántos el Señor los ha capacitado de dones, de talentos, de habilidades, para que edifiquen a la iglesia, para que colaboren a que la palabra no tenga tropiezo y siga corriendo. ¿Cuántos están participando de eso hoy en día?
Porque la santificación nos va a llevar a una renuncia constante de nuestras comodidades, de nuestros recursos, de nuestro tiempo. Y disculpe que hable de esta manera, pero es que es necesario que como iglesia dejemos de jugar a ser la iglesia, que seamos la iglesia de Cristo, la iglesia que Él espera, que es santa, que es sin mancha, y la que un día va a estar con Él para disfrutarlo eternamente. Esa pasión por Él tiene que empezar acá, en este lado de la gloria. No va a empezar cuando estemos con Él allá. Si no hay amor hoy en día acá en nuestros corazones por Él, por su palabra, por la iglesia, por los hermanos, por crecer en santidad, no lo vamos a hacer allá. Porque todo empieza acá, empieza desde la obra de salvación que Él hace en nuestra vida, hacernos participar de su naturaleza, y en eso tenemos que crecer hasta el día que te pueda ver y disfrute tu gloria eternamente. Por eso no podemos ser tan ligeros y tenemos que discernir realmente los hermanos, los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Y reflexionando en este pensamiento, Pablo en 1 Corintios 5:11 hace un llamado fuerte a la iglesia. Él les dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Con el que llamándose hermano fuere fornicario, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni comáis. Y Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia de Corinto, porque está corrigiendo a un hombre que se acostó con la mujer de su padre. Y la iglesia, en vez de entristecerse y disciplinar a esos hermanos, estaba tolerando el pecado. Pecado sexual gravísimo. Y Pablo lo que trata de mostrarles es que la santidad de la iglesia está en juego cuando permitimos esas cosas entre nosotros. Porque más adelante él dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Contamina. Y ese no juntéis tiene que ver con no se mezclen íntimamente, no tengan una comunión cercana, no tengan una relación de compañerismo que dé aprobación y tolerancia al pecado. ¿Por qué? Porque estos pecados que él menciona destruyen el testimonio, la comunión, la santidad en el pueblo de Dios. Y eso no puede ser permitido entre nosotros. Tolerar el pecado abierto en el pueblo de Dios es deshonrar el nombre de Cristo. Por eso cuando nos decimos hermano, implica una responsabilidad con el Señor primeramente, pero también con nuestros hermanos, con la iglesia, por el testimonio que tenemos que evidenciar. La iglesia no es un club social donde nosotros venimos a hacer lo que nos da la gana. La iglesia es la asamblea de los redimidos que han sido llamados por Dios para crecer en santidad. Para eso nos congregamos, para eso estamos acá hoy. Nos convoca su palabra para que podamos crecer en santidad. Hermano, está hablando muy duro, pero es lo que la Escritura dice, es el estándar de Dios. Por eso yo ahora trato de ser más sabio a quien llamo hermano, aquel que da fruto de arrepentimiento genuino en su vida y que veo realmente a Cristo. Porque es una responsabilidad delante del Señor y delante de la iglesia. Y esto habla de la disciplina, el exhortarnos unos a otros. Ahora, cuando nosotros nos exhortamos, ayer conversaba con la hermana Claudia, tenemos también un paradigma con esa palabra, porque exhortación automáticamente lo asumimos como reto, como regaño. Y usted sabe que la palabra exhortación en su original tiene que ver con alguien que se pone al lado para animarlo, que es donde viene la palabra del Espíritu Santo cuando se refiere al Paracletos, paracaleo, alguien que es puesto al lado para animar. Y una exhortación tiene que ver con eso, con que nos animamos a que perseveremos en la santidad del Señor. Tenemos que tomar las exhortaciones de esa manera, como nuestros pastores, nuestros hermanos mayores en la fe,
nos animan a que nuestra vida pueda perseverar en la santidad de Dios. A nosotros nos cuesta abrirnos, nos cuesta exponernos, nos cuesta exponer nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? Acá solamente vemos pecadores redimidos y pecadores. Entonces nadie está exento de pecado. Necesitamos a nuestros hermanos, si estoy batallando, lidiando, si estoy teniendo dificultades, abrir el corazón. Porque esto es un cuerpo, no crecemos solos. Nos necesitamos los unos a los otros, nos debemos los unos a los otros, pero nos cuesta abrirnos, nos cuesta exponernos. Y es porque tenemos un mal concepto de lo que es la exhortación. Pero ¿cómo crecemos en santidad si nuestros hermanos no nos corrigen? Yo le doy gracias al Señor. Me ha dolido muchas veces, pero le doy gracias al Señor por cada exhortación que he recibido. De mis pastores, de mis hermanos, de algunos hermanos que se acercan a mí. Porque duelen, pero sé que es el amor del Señor el que me está llevando a santificarme cada día para parecerme más a Cristo. Por lo que la palabra está demandando cada día más de mi vida. Y eso me anima a seguir perseverando. Todo lo que le estoy diciendo es para animarlo a que usted crezca en la vida por la cual Dios nos ha llamado, que es a su santidad, a crecer en eso. Juan Calvino, el reformador de Ginebra, decía: la vocación de Dios es santa y por ende absurda toda pretensión de los que quieren vivir en corrupción y aún así querer llamarse cristianos. La vocación de Dios es santa y por eso es absurda toda pretensión que los que quieren seguir viviendo en corrupción quieran llamarse cristianos. Es incoherente vivir una vida en inmundicia, vivir una vida como el mundo y decir que somos cristianos. Es incongruente. La obra de la salvación nunca ha sido una licencia para pecar. Nuestro pastor Eduardo nos habló de esto en Romanos. No es una licencia para hacer lo que nos da la gana. Es un llamado glorioso a vivir en esta novedad de vida donde el verdadero creyente no puede vivir cómodo en la inmoralidad, en la suciedad, en el pecado, en la mentira, en la corrupción del mundo, porque el Espíritu Santo, que es el sello que está en nuestra vida, clama por santidad. Por eso surgieron las siguientes preguntas a mi cabeza, que quiero que las tengas y puedas responderte tú mismo y tú misma. ¿Refleja tu vida diaria que realmente has sido justificado por Cristo? Si pones a ver y evalúas tu vida hoy, ¿realmente ves que Cristo ha hecho una obra de gracia en tu corazón? ¿Hay coherencia hoy entre lo que confiesas con los labios y lo que practicas con tu cuerpo? ¿Estás usando la libertad cristiana como excusa para pecar o como una oportunidad para glorificar al Señor? Y esto para que podamos entender que como iglesia de Cristo estamos llamados a hacer luz en medio de un mundo y de un sistema que celebra es la impureza. Eso es lo que se aplaude, eso es lo que se busca, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra y como tales cada día tenemos que conducirnos en nuestra vida. Nuestra vida tiene que predicar más fuerte que nuestras palabras. Si nos quedáramos todos mudos, nuestra vida tiene que ser el reflejo de su evangelio, es decir, Cristo. Y no estoy diciendo que no es importante predicar, ojo, lo que quiero llevarlos es a que veamos la importancia de que nuestra vida tiene que ser coherente con la fe que hemos recibido y sobre todo en el área de la santificación. Cuando Cristo hace esa obra en nosotros, es como un rey que adopta a un huérfano de la calle. Él no nos adopta
Dios por medio de la obra de Cristo para vivir como vagabundos. Él nos cambió de ropa, nos viste de santidad y nos va enseñando por medio de su Espíritu cómo es esa nueva forma de vida que tenemos que conducirnos en la nueva posición que tenemos en Cristo. Por eso Dios nos llama a santificación. El pastor Sugel Michelén dice, la santidad no es represión o esclavitud. Es un alto privilegio que hasta que lleguemos a la gloria y compartamos su gloria, no vivimos vidas reprimidas, sino que gozamos de la libertad de una vida redimida. Es el gozo por una vida que ha sido redimida por la obra de Cristo. Si siento que la santidad es una represión o esclavitud, es porque todavía puedo estar viviendo en el pecado, porque la santidad tiene que ser un gozo en nuestro corazón por esa vida que recibimos en Cristo. Amén. Y esto nos lleva al versículo 8, que es la tercera razón por la cual debemos mantener la pureza sexual. Y este versículo tiene que ver con la seriedad del rechazo, donde se eleva la ofensa de esa inmoralidad. Aquí es la cúspide donde se ve la ofensa de la inmoralidad sexual. Y el versículo 8 dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjese que inicia el versículo con un ¿qué? Con un así que, así pues, algunas otras versiones. Nuevamente esa conjunción que nos está diciendo que Pablo nos quiere llevar a una conclusión lógica, es decir, a una consecuencia. Lo que viene desarrollando y vimos en el 7, esto nos va a llevar a una consecuencia. Los versículos que hemos estudiado desde el 3 expresan claramente la voluntad de Dios es que seamos santos, porque es el fin de nuestro llamado en Cristo, y no atender esa exhortación es despreciar a Dios. Esa palabra, el verbo que utiliza desecha, significa rechazar, despreciar, invalidar. Literalmente es anular, desconsiderar, desestimar. Este verbo se usa para romper un tratado o desobedecer una ley. ¿Y qué es lo que se desecha? El que desecha esto se está refiriendo al llamamiento a la santificación y a todos los mandamientos específicos que viene hablando desde el versículo 3. Es decir, ha rechazado toda la exhortación de Dios. Ha rechazado el llamado que Dios ha hecho a su vida. Y esto es lo que hacemos con Dios cuando un creyente no se abstiene de la inmoralidad sexual, que es el pecado que Pablo les está librando a la iglesia a través de esta exhortación, que son los pecados que incluye la palabra porneia, como lo vimos las semanas anteriores, que tiene que ver con la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual. Y ese verbo está en voz activa, que indica que es una acción de desprecio, que se hace de manera deliberada. Es aquel que ha recibido la verdad y desprecia a Dios de manera deliberada. Porque la voluntad de Dios es clara, no es oculta. Nosotros leemos y entendemos que Dios nos ha llamado a santificación. Es explícita esa voluntad del Señor. Por ende, desobedecer es un acto de rebeldía máximo, porque se está despreciando la autoridad de Dios mismo por medio de su palabra. Es un pecado que es consciente y deliberado. Fíjese lo que es este pecado: ignorar esta exhortación de parte de Dios. Es decirle a Dios: no me interesas lo que piensas, no me interesa tu estándar.
El que desecha esto, que tiene que ver con todo lo que hemos desarrollado, no desecha a hombres sino a Dios. Repite el mismo verbo desechar. Y aquí está el clímax del argumento de la desobediencia moral, porque no es solamente una ofensa que se comete contra el cónyuge, contra la comunidad de creyentes, contra la propia conciencia al pecar contra el cuerpo, es rechazar el estándar de Dios, que es la santidad, es rechazar al autor de ese estándar. Porque Pablo está diciendo, fíjense, no desecha a hombres sino a Dios. Él automáticamente se está distanciando de ser él la autoridad que rige la iglesia. Pablo les está haciendo entender que él está actuando como un mensajero. ¿Esto qué significa? Que la enseñanza apostólica no es simplemente una moral humana, como las enseñan las filosofías, sino que es la expresión de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos por la Escritura que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, tal cual dice 2 de Timoteo 3:16. Y Pablo les dijo en los primeros versículos, desde el 2, les dijo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pablo les está diciendo, la autoridad que les exige esto es Cristo mismo, es Dios mismo. No es rechazar cualquier autoridad. Pablo les está transmitiendo que el llamado a la santificación no es un consejo humano, no es un consejo que nace de él, no viene por la voluntad humana. Los tesalonicenses estaban advertidos y sabían que no estaban rechazando las palabras de Pablo o las palabras de los ancianos que ministraban a la iglesia, sino que estaban rechazando directamente a Dios. Y eso es exactamente lo que pasa en nuestra vida cuando hemos sido expuestos a la palabra del Señor y cuando no correspondemos en obediencia a lo que la palabra demanda de nosotros. ¿Ve la responsabilidad de exponernos a la Escritura, al conocimiento de la verdad? No es para que tengamos más información y sonemos teológicamente mejor o cuánto sabe. No se trata solo de eso. Eso es bueno, doctrina, todo eso es bueno, pero eso implica una responsabilidad sobre nuestra vida, porque cuando no somos obedientes estamos rechazando a Dios mismo, porque es el autor, porque es su palabra, es su consejo lo que nosotros estamos rechazando. ¿Ve por qué Dios va a condenar al pecador? Por su pecado, por la naturaleza de pecado, pero también porque rechaza la verdad, rechaza la palabra de Dios, rechaza el consejo de Dios. Y nosotros como creyentes hemos caído en eso. Cuando nos entra la información por un oído y nos sale por el otro, porque esa palabra no me gusta, porque esa palabra toca ciertas áreas de mi vida donde yo estoy cómodo y donde yo no le cedo espacio al Señor en esa área. Pero ese no es el llamado. El llamado es a crecer en santificación. En Juan 12:48 el Señor dice, el que me rechaza a mí, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso cuando seamos expuestos a la palabra de Dios, tenemos que exponernos con corazones humildes, con corazones que realmente quieran reverenciar y obedecer la palabra de Dios. Y el llamado es a entender que nosotros como creyentes la palabra no es algo opcional, es el estándar con el que Cristo mismo nos va a medir. Todo el consejo de Dios es la norma que debe regir toda nuestra vida. Por eso les hago esta pregunta que yo también me la hice. ¿Estamos recibiendo la palabra de Dios
en obediencia, con temor, con reverencia. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que estamos recibiendo domingo tras domingo? ¿La dejamos como solamente la escuchamos o realmente la estamos escudriñando, realmente la estamos orando, realmente estamos perseverando en ella? Estamos rogando y pidiendo al Señor para que alumbre nuestro entendimiento, para que podamos crecer en lo que la palabra demanda de nosotros. ¿La estamos recibiendo como si fueran hombres hablándonos o realmente como lo que es la palabra de Dios? Porque podemos estar, sin darnos cuenta, estar rechazando a Dios, no a los hombres. J.I. Packer, uno de los pastores más influyentes del siglo XX, dice al respecto: la iglesia de este tiempo está en problemas. El problema es que no tomamos a Dios con la suficiente seriedad. ¿Dónde está la prueba de eso? Él pregunta y responde: en que no tomamos la palabra de Dios con la suficiente seriedad que ella amerita. Y no nos estamos asegurando que nuestra fe se ajuste a las enseñanzas de las Escrituras. Parece que a muchos ni siquiera les interesa saberlo. Eso no está bien. Que no valoramos la palabra de Dios. Que no le estamos dando el valor, el peso, la seriedad que amerita su palabra. Me impactó eso. Parece que a muchos ni siquiera le interesa saberlo. ¿Sabe cómo yo evalué mi vida en base a esto? ¿Cómo examiné mi corazón? Revise cuántas horas pasa en su celular y revise cuántas horas pasa leyendo la Escritura, orando al Señor. Revise cuántas horas dedica al ocio, otras cosas fuera de la palabra de Dios. Cuando yo empecé a examinar mi vida de esta manera, empecé a darme cuenta que nuestras acciones muchas veces no están siendo coherentes a la fe, a lo que hemos recibido. Y eso es desechar a Dios de frente. No darle el valor a su palabra, a lo que su consejo nos demanda. Y ese contraste que Pablo está haciendo es para resaltar la seriedad a la obediencia de su palabra, que tiene que ser todo el accionar en nuestra vida con un único fin, que es para su gloria. Lucas 11:28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. Aquel que toma la palabra realmente y la atesora en su corazón. Dichosos, felices aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sienta en silla de escarnecedores. El versículo 2 dice: el que medita en la ley del Señor día y noche, el que se deleita en la ley de Jehová día y noche. Y el versículo 3 dice cuál es la consecuencia de eso: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto, que su hoja no cae, que prospera en todo. Y esa prosperidad no tiene que ver con algo material, tiene que ver cómo Cristo crece en cada uno de nosotros, en nuestra alma. ¿Seremos nosotros ese hombre, ese salmista del Salmo 1, esas mujeres que se deleitan en la ley del Señor, que meditan día y noche en la Escritura? Pero los que oyen la palabra de Dios y la guardan son dichosos, son felices, son plenos, porque la pueden poner por obra, por la obra de su Espíritu. Ahora fíjese el versículo 8. Nuevamente, el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y ese dio, ese verbo significa dar, conceder, proveer.
Y el tiempo en el cual se encuentra ese verbo nos dice que es una acción donde ya Dios nos ha dotado de su Espíritu, si realmente Cristo ha hecho la obra en nuestro corazón. Y denota este verbo intemporalidad, que quiere decir de que es una realidad permanente en nuestra vida y así va a ser. El pastor John MacArthur dice al respecto, significa que la provisión del Espíritu Santo no se limita a un instante específico, sino que es permanente y disponible durante toda la vida del creyente. El Espíritu Santo en este proceso de la santificación va a estar con nosotros. Ahora, muchos hablan del Espíritu Santo como si fuera una fuerza, un sentimiento. Tenemos cierta ignorancia con respecto a la tercera persona de la Trinidad. Así como cuando nos hablaron de la vida de oración de nuestro Señor, muchos sabemos de la obra de Cristo, pero realmente pocos sabíamos de la vida de oración de nuestro Señor. Y la persona del Espíritu Santo muchas veces no tenemos claridad de qué es lo que está haciendo hoy en nuestra vida, de qué nos ha dotado el Señor, de qué nos ha capacitado el Señor, porque Él no nos exige algo en lo cual nosotros no tengamos la capacidad para responder a eso. Eso lo hacía la ley. La ley demandaba algo, pero ellos no tenían la capacidad de cómo responder a la ley. Pero bajo la gracia, Él nos dota del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Eso es efecto de su gracia, de su obra en nosotros. Entonces fíjese toda la sobreabundante gracia que hay sobre nuestra vida, donde Dios nos salva, donde Dios nos invita a participar de su naturaleza, donde Dios nos da tantas riquezas que hasta su Espíritu Santo nosotros pasamos a ser templo y morada de Él. Habita en nosotros. Pero muchos hoy ignoran realmente quién es la persona del Espíritu Santo y cómo es su obrar en la vida de un cristiano. Y su obra es gloriosa porque es el que aplica la redención en nuestros corazones y es el que nos está conformando hoy a la imagen de Cristo. En Juan 14:16 el Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús, antes de su discurso de partida en el aposento alto, Él dice, yo rogaré. Vemos el ministerio de Cristo como intercesor en favor de los suyos, en favor de los escogidos. Y Él dice, os daré otro consolador. Os daré, esa palabra griega es parakletos, que es lo que les expliqué anteriormente, aquel que ha sido llamado y puesto al lado para ayudar, para defender y para guiar. Mire la obra del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente. El Espíritu Santo es el que ha sido llamado a nuestro lado para que nos ayude, para que nos defienda y para que nos guíe. Ahora mi pregunta es, ¿dependemos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida? ¿Estamos siendo guiados realmente por el Espíritu? Ese verbo de paracleto se traduce como nuestro abogado, nuestro defensor, ayudador, consejero. Y Cristo dice, para que esté con vosotros para siempre, indicando que Él continuaría esa obra del Señor en nuestra vida. Entonces, fíjense qué glorioso y bueno es nuestro Dios, que nos capacita y nos provee los medios para cumplir todas sus demandas bajo el pacto de la gracia. Eso es lo glorioso de este pacto. La buena noticia es que Cristo no nos dejó a nosotros huérfanos. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vive en los verdaderos creyentes y es el que nos lleva a la victoria. Es el que nos lleva a la victoria. Ahora, ¿cómo saber que el Espíritu Santo está realmente obrando en nuestras vidas hoy? En nuestros corazones, en nuestro interior. Porque Pablo nos está diciendo que Dios nos ha dotado de su Espíritu y lo hace con un fin. Y ese fin es lo que nos viene repitiendo en toda la carta, que tiene que ver con la santificación. Y es lo que implica la obra de la tercera persona
de la Trinidad en el creyente. Y voy a solamente para terminar ver un poco lo que la obra del Espíritu Santo hace en nosotros. Y lo primero es que el Espíritu Santo habita en nosotros como sello de pertenencia a Dios. Romanos 8:9 dice esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La habitación del Espíritu Santo es el sello de que pertenecemos a Cristo. Tenemos un dueño, tenemos un Señor. Nuestra vida no nos pertenece. Y ese sello marca la pertenencia de nuestra vida a Dios. Pero fíjense, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, esto nos lleva a ver que la vida cristiana no es solamente aceptar la doctrina, que es importante, sino que esta doctrina tiene que producir vida en nosotros por medio de la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque al ser sellados por el Espíritu, Él lo que va a producir en nosotros es el fruto de Cristo. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está obrando en mí como sello, que pertenezco a Él? Porque el Espíritu Santo nos lleva a cambiar de dirección. Como creyentes, nosotros no vivimos vidas perfectas. Vivimos vidas imperfectas porque nuestra obediencia no es perfecta. Podemos pecar, nos podemos equivocar, pero el Espíritu Santo nos lleva siempre a la lucha contra el pecado, a despojarnos del viejo hombre y a que nosotros busquemos la santidad de Dios. Él nos redarguye. Él nos hace sentir mal cuando estamos en pecado, cuando nos equivocamos. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo está obrando en mí si realmente pone esas convicciones en mi corazón? Si yo peco delante de Dios siendo consciente y realmente me produce un dolor en el corazón. Si no soy indiferente a la palabra de Dios. Porque el Espíritu nos va a llevar a producir los frutos de Cristo. Si yo estoy pecando deliberadamente y disfruto y es placentero para mí pecar, entonces el Espíritu Santo no puede estar obrando en mi vida. Porque es incongruente con la naturaleza que hemos recibido de Él. Él nos lleva a la santidad. Es el Espíritu, ese sello en nosotros que nos dice que pertenecemos a Dios. Lo segundo es que el Espíritu Santo es el que nos regenera y nos lleva a la conversión. Un texto muy famoso, Juan capítulo 3, versículo 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vemos que es el Espíritu el que da vida al corazón muerto por el pecado y nos hace entender que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Él necesita un nuevo nacimiento y es esa obra de regeneración que Él hace en el corazón de un pecador, que es el acto soberano de Dios, donde Dios abre los ojos del pecador, le da un corazón nuevo y lo capacita para que pueda responder en fe y en arrepentimiento. Él transformó nuestro corazón, Él nos renovó, nos hizo nacer de Él para llevarnos al Señor y para formar su imagen hoy en nosotros. Otra característica es que el Espíritu Santo es quien santifica. Y es muy importante ver esto. Es el que nos va llevando a esa imagen de Cristo. Es el agente divino que obra en nosotros para producir santidad real. ¿Cómo el Espíritu Santo va a producir esto en nosotros? ¿Cómo nos va a santificar? Anoten, número 1. Por la iluminación de la palabra en nosotros. Él es el que abre la comprensión para que podamos comprender la Escritura y para que nosotros contemplemos la gloria de Cristo al ser expuesto a la Escritura, tal cual como lo vimos en 2 Corintios 3:18. Al ver y contemplar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Él es el que nos va conformando a la imagen de Cristo.
El Señor en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él es el que obra en nuestra vida y es el que nos conduce a que tengamos una comprensión más profunda de las cosas de Dios, porque Él revela la verdad de la Biblia para que nosotros podamos seguir esa guianza y para que vivamos la voluntad de Dios. ¿Ve lo importante de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Por eso cuando leemos la Escritura no podemos hacerlo desde la mente natural. Tenemos que rogar al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender esa verdad y para que nuestro corazón pueda abrazarla y podamos vivirla. Porque en 1 Corintios 2:14 habla de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pero si nosotros hemos nacido del Señor, el Espíritu obra en nuestra vida para que podamos cada día ver con más claridad a Cristo. Esto tiene que llevarnos a entender que la Biblia no es un libro aburrido. Si el Espíritu abre mi entendimiento para que yo vea a Cristo, entonces todos los días cuando yo hago esto, yo puedo ver a Cristo. Porque el Espíritu me capacita y me asiste para que yo pueda ver al Señor. Entonces eso tiene que animarnos a que nosotros pasemos tiempo en la Escritura, porque es la única forma como vamos a ver al Señor y cómo el Señor se va a forjar en nuestra vida. ¿Lo ve? O sea, es como cuando aquellos que pudieron experimentar el noviazgo lejos, así como la historia de nuestro pastor cuando estudiaba. Yo me imagino que cuando él estudiaba en la universidad, él en sus libros si veía una foto de Karen, él, oh, Karen. ¿Por qué? Porque él veía a la persona con la que él quería estar. ¿Lo ve? Si así fuera ese anhelo en nuestra vida por ver a Cristo, nosotros corriéramos a ver la Escritura todos los días. Nos levantáramos y lo primero que hiciéramos es buscar y tratar de ver a Cristo en la Escritura. Porque el Espíritu Santo hoy nos ha dotado para que podamos hacerlo. Y eso es lo que nos va a hacer crecer en santidad. Por eso la palabra de Dios es importante a nuestra vida. Lo segundo es porque Él produce fruto en nosotros. Ya hemos hablado del fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas 5, 22 y 23. Al abrir nuestro entendimiento, Él nos hace comprender la Escritura. Él obra entonces en nuestro corazón y el resultado es a que el fruto del Espíritu se evidencia a través de nuestra vida. Ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo en Gálatas. Me falta paciencia. Entonces el Espíritu es el que nos dota para crecer en la paciencia. Me falta templanza, mansedumbre. El Espíritu nos hace crecer en eso. No siento gozo en mi corazón, es el Espíritu el que pone el gozo en nuestro corazón. A pesar de las circunstancias, las tribulaciones. ¿Cómo cree que la iglesia del libro de Hechos, una iglesia que ve que matan cristianos, los cuelgan, los prenden como antorcha y los hermanos se gozaban? Usted dice, ¿cómo lo hacían? O sea, en medio de esa persecución, en medio de lo que están padeciendo y se gozan en el Señor. ¿Cómo es esto posible? Es porque vivían y dependían del Espíritu Santo, que era el que animaba a sus corazones a perseverar en la prueba, en la adversidad, porque producía su fruto en ellos, que es el fruto de Cristo. A pesar de la aflicción, tribulación, el Espíritu pone gozo en nuestro corazón. Eso nos lleva a comprender lo que Jesús dijo en Juan 5, en 15:5, donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. Necesitamos permanecer en el Señor y que la obra del Espíritu cada día santifique nuestros corazones, para que no seamos rebeldes a su palabra y para que produzcamos el fruto por el cual Dios la habla en nuestra vida.
Ese fruto que produce el Espíritu es una huella visible. Un árbol no puede ocultar sus frutos, son visibles. Y cuando el Espíritu Santo está obrando en un creyente, el fruto es una huella visible. No se trata de una disciplina moral, sino una rendición al Espíritu. Por eso tenemos que orar más, amados. Tenemos que pasar más tiempo de rodillas. Tenemos que perseverar más para que la vida de la carne no sea la que nos gobierne, sino su Espíritu. Entonces Pablo lo que nos está recordando es que Dios no solo nos llama a la santidad, sino que también dentro de ese llamado Él nos dotó de los medios para poder vivir en santidad, que es la persona del Espíritu Santo. Y esto para que podamos entender de que no estamos llevando esta vida luchando solos. El Espíritu es la garantía en nuestra vida de que Él va a consumar esa obra en nosotros. Y esto tiene que producir en nosotros esperanza. Porque Él nos va a llevar a la gloria eterna siendo conformados a su imagen. Ahora nosotros honramos al Espíritu en nuestra vida o lo entristecemos con los pecados que hacemos ocultos, donde nadie nos ve, porque el Espíritu Santo se contrista, se entristece, se apaga. Y no voy a abarcar eso ahora porque no da el tiempo, pero muchas veces no está en nosotros porque el pecado recurrente en nuestra vida hace que Él se ponga triste. Porque Él quiere llevarnos a la santidad. Cuando cedemos a la tentación sexual, al orgullo, a la mentira, estamos siendo conscientes de que no estamos rechazando el consejo humano, sino que estamos resistiendo a Dios y a su Espíritu, el Espíritu que puso en nosotros. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu de santidad habita en nosotros si todavía hay vidas en las cuales las prácticas los está llevando todavía a la inmundicia? No olvidemos que la santidad no es algo opcional para el verdadero cristiano. Es el estándar y la demanda que Dios exige. Y escribí este pensamiento de algún comentarista. Él dice: el Espíritu Santo no es un huésped pasivo en nuestro interior. Es un fuego que nos purifica, una voz que nos convence, un poder que nos fortalece. Al rechazar el llamado a la santidad, el creyente está apagando el Espíritu en su vida, contristándolo y en este contexto invalidando la palabra de aquel que fue dado por Dios precisamente para capacitarnos para esta nueva vida. El rechazo a la tercera persona de la Trinidad es desconsolador. Todo el rechazo que Pablo está diciendo en el versículo 8, fíjese, desecha a Dios. No solamente a Dios, desechamos toda la obra que Él ha hecho en nosotros. Desechamos los recursos que Él puso en nosotros y desechamos a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nuestra vida no está creciendo en santidad, en santificación. Aquellos que practican obras de inmoralidad, entonces están desechando a Dios. Vivir en santidad es la única manera de ser coherentes con la vida que nos ha sido dada, con la fe que militamos. Y con esto cierro. La santidad es una decisión que es diaria. Es tomar el vaso que es tu cuerpo y consagrarlo de nuevo al honor de Cristo. Es decirle a la tentación: todos los días no me llamaron a la inmundicia, sino a la santificación, porque el Espíritu de Dios está en mí. Así que, hermanos, yo les ruego y les suplico en el Señor que rindan sus miembros a la justicia. Si han caído en pecado, el arrepentimiento es la puerta. Pídanle al Espíritu Santo que les dé la fuerza
para andar de una manera digna del llamado que hemos recibido en Cristo. Que en este día podamos salir de este lugar, no solamente sabiendo una verdad, sino viviéndola para la gloria de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Nuestro llamado es santo, el que nos llama es santo y la persona que nos capacita es santo. Vivamos a la altura de este glorioso llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. La verdadera libertad no es ser esclavo del pecado, sino que como hijos hemos sido llamados a la santidad y estamos siendo sostenidos por su Espíritu. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida, verdad. Nuestro ruego delante de ti, Señor, es que alumbres esta palabra sobre nuestra vida, Señor. Que podamos verla con claridad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos resistido, Señor, a tu Espíritu. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos resistido a tu palabra siendo desobedientes, Señor. Y no habíamos entendido que cuando rechazamos tu palabra es rechazarte a ti, Señor. Perdónanos. Cuando no hemos sido coherentes, Señor, con la vida que hemos recibido, el llamado que tú has hecho en nuestra vida. Ayúdanos como casa espiritual, como iglesia, Señor, a perseverar en el llamado que tú has hecho a nuestras vidas, Señor. Que la marca de esta iglesia sea la santidad, Señor. Que la marca en esta iglesia sea, Señor, el fervor, el amor a ti, Señor, el amor a tu palabra, Señor. Enciende nuestros corazones a esta verdad, Señor. Guárdanos de toda inmoralidad, de toda inmundicia, de toda impureza, Señor. No permitas que los que son débiles en esta área cedan a las pasiones de la carne, Señor. Fortalécelos por medio de tu Espíritu, Señor, y que progresen en esa área de la vida, Dios. Produce el fruto de Cristo en cada uno de nosotros, Señor, y que de esa forma podamos darte la gloria, Padre. Gracias te damos una vez más, Señor, porque tú eres bueno y tu bondad, Señor, tu amor cada día está en nuestra vida. Gracias por exhortarnos, Señor, en amor, y recibimos tu palabra para que produzca el fruto por el cual tú la hablas hoy a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén.